como les comentaba anteriormente, hoy vamos a ver los últimos temitas acerca del sistema de numeración. Recuerdan que con sistema de numeración trabajábamos 4 sistemas: decimal, binario, octal y hexadecimal. Hemos visto esas características particulares que tenía cada uno. Y sobre todo hemos trabajado mucho con el sistema binario. Hubieron 3 temas que principalmente 3 temas que estuvimos viendo, que era el código Gray. Recuerden que el código Gray es un código no aritmético, o sea, no se hacen operaciones, porque no tiene peso, no hay relación entre posiciones y todo ese elemento. Y habíamos hablado también sobre este código, que es un cambio de bit a la vez. Habíamos hablado de que ese procedimiento lo hacíamos con un movimiento, que si teníamos un 0, 1, 1, 0, 1, 0, movíamos hacia la derecha un lugar y hacemos una suma sin acarreos positivos. Eso es lo que teníamos entendido por código Gray. Pero les comentaba que código Gray, al ser un código, sobre todo que trabaja con errores, también es necesario verlo a la inversa o conocerlo. Más que todo es conocerlo, cómo funciona a la inversa. Si el del binario al código Gray es una suma de él mismo, corriendo una posición donde se descartan acarreos, cuando trabajamos del código Gray, nos dicen, tenemos este código Gray, pásenlo a binario, sigue siendo la suma de él mismo, por una suma en diagonal, ya no una suma sobre él, moviéndolo una posición, ya no es una suma moviendo una posición, sino que literalmente vamos a sumar sobre él mismo. Por ejemplo, aquí teníamos de código binario a Gray, y así teníamos estos 2 espacios que el de la derecha no lo usábamos, lo perdíamos, y el de la izquierda nos ayudaba a completar el número. El código Gray, como esta suma era una suma hacia abajo, sin ningún problema, hacíamos 1 más 1, llevo 0, y hacíamos dando el procedimiento. El código Gray, para invertirlo, para regresar al binario, es una suma en diagonal. El primer bit a la izquierda lo voy a hacer descender igual, y comienzo a sumar el último bit que bajé, o la última operación que hice, al siguiente en diagonal. Esa es la temática que trae ir de código Gray a binario. Bajo el primero a la izquierda y después sumo 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Esa es la temática que lleva ahora. Ahora sí vamos a sumar sobre él mismo. Eso quiere decir que tenemos una característica. Si nosotros hacemos un número binario, lo pasamos a Gray, ese mismo código Gray, si lo invertimos, sí o sí, tiene que regresarnos al mismo número binario. Si no, tenemos un serio problema. Y hubo tal vez un error en el proceso como tal. Eso es lo que sucede. Mientras hacemos una suma en vertical, aquí hacemos una suma en diagonal. Vamos a verlo ya durante la práctica, para que se entienda un poco mejor. Si tenemos, vamos a pasarlo primero de binario a Gray y después de Gray a binario. Si tenemos 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. 1, vamos uno más. Y necesito pasarlo a binario, a Gray, perdón. Nosotros hacíamos este movimiento. Como les decía, este número que está más a la derecha lo perdemos, no tiene una utilidad para nosotros o para pasar a código Gray. Y comenzamos a hacer la suma sin acarreos. Así que 1 más 1 es 0, 1 más 0 es 1, 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 0, 1 más 0 es 1, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1 y 1.
Y esa es la mecánica que nosotros llevamos para pasar a Gray. Como les decía, es una dinámica que corremos una posición y son sumas normales, son sumas eh, verticales, que difieren mucho con la suma diagonal que vamos a hacer ahora. El número clave va a ser este de acá. Ese va a ser como nuestro número clave. Es el que lo vamos a descender. Y vamos a hacer una suma de este con este otro. Esa es la suma diagonal que les comentaba anteriormente. Y debe de llevarnos al número original. 1 más 1 es 0. 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. 1 más 1 es 0. 0 más 1 es 1 y 1 más 0 es 1. Fue exactamente una suma diagonal sobre sí mismo. Y si ustedes ven este número que está acá, es exactamente con el que iniciamos. Eso es esta forma invertida o traer del Gray al binario. Si ustedes, por ejemplo, una forma de hacer, si ustedes hacen un número en Gray y quieren confirmar que ese número, ese código Gray está bien hecho, inviértanlo. Lo invierten y deben de llegar de nuevo al número binario. Claro, tienen que hacerlo con cuidado porque si lo invierten mal o tienen un error, pues les va a dar un número diferente. Pero si han hecho bien el procedimiento, van a regresar al mismo número sin ningún problema. Esa es la característica de este código Gray. Además del código Gray, hay algo que también usamos, que en general usamos, principalmente cuando tenemos datos bastante grandes a nivel de decimales, de comas. Recuerdan que la versión original que les había hablado, o el método que yo les mostré de ir dividiendo, hacer ese algoritmo, que es parecido a un módulo, ya no es un módulo, dice que los números enteros, los decimales enteros, son la expresión de dividir continuamente entre 2 o entre 8 si queríamos octal o entre 16 si queríamos hexadecimal, donde la lectura de abajo hacia arriba nos da el número binario. Cuando nosotros ya tenemos una coma como un 1101,010111, también tiene una representación binaria, simplemente que esta vez, en lugar de tomar un número completo, tenemos un número completo y un decimal. Entonces los tomamos aparte, los trabajamos de forma distinta. Si tengo un 2, una parte entera que es un 2, que es 2,125 en este caso, ese 2 lo puedo representar sin ningún problema con el método usual. Divido 2 entre 2, me va a dar 1, 0. Pero la parte decimal, la parte después de la coma, tiene un tratamiento diferente. Porque esa parte se va a hacer a través de una multiplicación. Vamos a agarrar ese 0,25 y lo vamos a multiplicar por 2. Eso nos va a dar un resultado y lo que quede después de la coma lo vamos a volver a multiplicar por 2 hasta que ya no podamos. Hay algo muy interesante. Hay números que son sumamente grandes a la hora de trabajarlos con la coma. Entonces, es muy usual que nos digan trabajar con cuántos decimales vamos a trabajar. Si vamos a trabajar con 12, con 13, como cuando hacíamos la coma flotante. Hay una cantidad determinada de números. Porque, como les digo, como es un proceso
de multiplicación y tomo restante y vuelvo a hacer y vuelvo a hacer, hay números que van a ser sumamente extensos a la hora de darles las formas. Decimal, entonces, debemos tener mucho cuidado por esa parte. Vamos a hacer un ejemplo sencillo, igualmente con los decimales. Tenemos el 56,125. Igual este cuadro que ustedes van a ver aquí es un cuadro que yo me inventé para hacer esta conversión. 56 y 0.25. Si nosotros vamos y hacemos una tabla, vamos a hacer la conversión de la parte entera y de la parte decimal. Esta es una tabla con 3 columnas y unas 4 filas. Que si tenemos 56 y lo dividimos entre 2, vamos a poner aquí parte entera. Ok, si hacemos esa división 56 entre 2 nos va a dar 28 y es un número par, porque 56 es un número par. 28 igual es un número par. Pues si lo divide entre 2 no me va a dar residuo, pero 28 entre 2 es 14. 14 entre 2 sigue siendo un número par. Entonces, me va a hacer falta unos cuantos cuadritos. 14 entre 2 me va a dar 7. Ahora, si divido 7 entre 2, es un número impar, es decir, que me va a dar un 1 de residuo. Y me va a dar un 3. 3 entre 2 es impar. Me va a dar un residuo y si hago esa adición me va a dar 1. Allá tenemos el 56. De abajo hacia arriba. Es decir, que 56 es 1, 1, 1, 0, 0, 0. Ahora, nos falta la parte decimal, que es la parte que les decía. Se trata de una multiplicación. Vamos a tomar este mismo cuadro para no complicarnos mucho. Que vamos a agarrar un número como 125 porque 125 es un número que no lleva tanto proceso, pero nos ayuda a entenderlo muy bien, cómo es la mecánica. Si nosotros multiplicamos 0.125 por 2, nos va a dar 0.25. Aquí tenemos dos partes. La parte que podemos llamar entera antes de la coma y la parte posterior a la coma. Ahora, nosotros para seguir el proceso tomamos únicamente esta parte. Es decir, que vamos a agarrar 0, vamos a agarrar 0.25. Entonces, sería igual que dijéramos 0.25. Y le volvemos a aplicar el proceso. 0.25 por 2 nos va a dar 0,5. La parte que nosotros tenemos aquí y la parte que tenemos que se nos ha diferenciado. Ahora 0,5 por 2 nos va a dar 1. Aquí aparece algo interesante y es que
cuando me da uno o cuando nos da uno, es como que tuviéramos un 1,0. Si tenemos un 1,0 ya ahí trabajado, sucede lo siguiente. Ustedes ni yo pudiéramos continuar con esa operación, porque tendríamos que agarrar 0,0 y 0 por 2 es 0 y va a dar como resultado 0 y 0. Entonces nos vamos a quedar en un bucle de ceros. Eso es porque la conversión como tal llegó hasta ese punto, hacia ese 1 que ya no me deja poder seguir con el procedimiento. Ya todo lo que sigue para acá va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Eso quiere decir que si yo tomo, si ustedes ven esta parte que está en verde, de esos números, tienen la misma figura de 0, 1, 0, 1, 0, 1, de un binario. Aquí ya estaba el resumido, por así decirlo. Ese número va a corresponder al 0,25, 125, perdón. Ahí tengo las dos partes. Solamente necesito unirlas. Ya tengo el número que me pidieron. Esa es ya es una conversión ya con una coma. Ya tengo esa parte, esa propiedad que me dice que de esta manera puedo trabajar un número cuando me da un 0,0010101. Entonces, muy pocas veces he visto que aparezcan decimales, pero ya con eso ya tienen una idea de cómo van funcionando esas conversiones. Otro elemento que nosotros vimos fue la coma flotante. La coma flotante tiene algo interesante. Yo les comentaba anteriormente, la sesión pasada, que la coma flotante como tal se usaba para números muy grandes y muy pequeños, y que teníamos un bit signo, que teníamos un exponente y que teníamos una mantisa. Cuando nosotros queremos pasar un número de coma flotante hacia binario, existe esa fórmula que ustedes ven, menos 1 elevado a la s, 1 más f, 2 elevado a la e menos 127. Eso nos va a llevar de regreso. Pero hay que tener unas ciertas cosas en cuenta. Si nosotros tratamos de meter en la calculadora un número como menos 1 elevado a la 0, nos va a dar menos 1. Pero si nosotros, en vez de poner menos 1 a la 1, lo ponemos dentro de un paréntesis, nos va a dar como resultado 1 y no menos 1. ¿Por qué les digo esto? Porque no podemos regresarnos a un 0 desde la perspectiva del bit de signo, sino que cuando nosotros aplicamos esa parte de menos 1 elevado a la s, eso quiere decir menos 1 elevado al bit signo, y tengo un bit signo de 0, y aunque no lo tenga, siempre es bueno poner los paréntesis. Si ese resultado nos da un 1 positivo, quiere decir que el número que nos dieron a nosotros en coma flotante es positivo. Y si nos dan un número negativo, nos dan un 1 negativo, quiere decir que era negativo. Es la forma en que nosotros, si vamos de la coma flotante hacia el binario, podemos conocer
¿qué tipo de número nos dieron? Si nosotros hacemos 1 más f, que es la segunda parte que ustedes pueden ver acá, bueno, voy a marcárselas. Les hablé primero de esta parte de la fórmula, vamos por esta otra. Tenemos 1 más f, que es igual a 1 más mantisa. Recuerdan que cuando tenemos un número en coma flotante, la mantisa es todo lo que está, nosotros colocamos una coma en el número antes del último, ¿sabes? Sí, justamente en el espacio antes, ¿sabes? Está un número, está el segundo número, allá en medio colocamos esa coma. Todo ese número que hay ahí es la mantisa. Nosotros lo que hacemos es, esa mantisa sería igual a que dijéramos lo que hicimos acá, 0, entonces ese 1 se lo vamos a subir al 0, y mantisa. Ya ahí nos va a reflejar el número binario original. Pero recuerdan que cuando nosotros hacíamos la expresión en, en binario, teníamos siempre exponerla para un 2 elevado a la cantidad de posiciones. Bueno, esta es una notación científica que nos dice la cantidad de veces que nosotros nos movimos. Entonces, nosotros para llegar a esa notación también y regresar totalmente al número original, le vamos a hacer 2 elevado al exponente, que es el que tiene 8 bits, menos el 127 que nosotros le sumamos usualmente cuando, bueno, sumamos de hecho cada vez que nosotros pasamos el número hacia coma flotante. Es la forma en que trabaja esta fórmula. Vamos a buscarla de esta manera. Aquí tengo conversiones con coma flotante. Si nos dan el 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, para que lo pasemos a coma flotante, nos dicen que es positivo, sabemos que tenemos un exponente 0. Ahora, esta notación científica es 2 elevado a la cantidad de veces que nos vamos a mover. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entonces sería 2 a la 17. Hablábamos que para conocer el exponente sería la cantidad de veces que nosotros nos movimos en la coma. Eso quiere decir 17 más 127, que es el número por convención. Eso nos daría 144. Obviamente no podemos ponerle 144, entonces vamos a hacerle la conversión de 144. 144 es par y si lo divido entre 2 me da 72. 72 entre 2 es par y me va a dar 36. Si seguimos con el 36 entre 2 es par, entonces me da 0 y sería 18. 18 entre 2 sigue siendo par. Y 9 y 9, 18. Ya 9 es impar. O sea, me va a sobrar 1. Y sería 4 y 4, 8 y una 9. Le digo 4 y 4, 8, perdón. Porque es el número entero más cercano para que no me dé 0. Entonces el 1 que me queda es el 9. Es la forma rápida en la que suelo hacer ese tipo de operaciones. 4 entre 2 es un número par. Me va a resultar 2. 2 entre 2 es par y me sobra 1. Es decir, que 144 es 1010000. 1001000. Vean una cosa interesante. No estoy forzando la conversión. Ella solita me está llevando a los 8 bits del exponente. Recuerden que hablábamos que esos eran números ya establecidos.
Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener claro. Nosotros no tenemos que forzarlo. Si nosotros seguimos el procedimiento como tal, solita, va a llegar. Y lo que está después de acá es la matiz. Aquí yo voy a poner, para no poner los ceros, estoy poniendo números suspensivos. Recuerden que eso tiene que ser un bit, 8 bits y 23 bits. Pero ¿qué pasa cuando ya nosotros nos dan el número en coma flotante? Falta un cero, ahora sí. Si ya nos dicen, este es número en coma flotante, páselo hacia binario. Recuerden que como en este caso, usualmente lo vemos de esta manera. Hay un espacio entre un lado y el otro para que podamos identificar, es lo más común. Pero aunque nos los den separados, recuerden que nosotros ya tenemos una distribución de los bits. Ya sabemos qué bit va a dónde. El primero va a ser el bit signo, después los siguientes 4 bits, perdón, 8 bits van a ser la mantisa, perdón, la mantisa, el exponente y queda la mantisa. Entonces, ya son elementos que nosotros como tal podemos conocer sin ningún problema. Si nos dicen, bueno, pásenlo ahora, hay que darle la vuelta. Hay que conocer cuál es el número binario original. Es simplemente una sustitución. Aquí tengo la fórmula ya hecha. Les comentaba anteriormente, es una sustitución. Ese es el bit signo. F es la mantisa. Y E es el exponente. Para que sea mejor. Ahí está. Esa es la fórmula. Esto nos va a dar el bit signo. Esto nos va a dar el número. Y esto nos va a dar la notación científica. Les decía, siempre cuando van a buscar el bit signo, siempre por favor pongan, pónganlo entre paréntesis. Si ustedes, de hecho, si ustedes ponen menos 1 elevado a la 1, les va a dar 1. Bueno, les va a dar 1 negativo. Eso nos va a decir que es un número negativo, pero en este caso el exponente es un 0. Eso quiere decir que esta primera parte, al meterla así como está ahí en la calculadora, nos va a dar como resultado un 1. Si a 1 le sumo 0, todos los demás números, me va a dar 1, y la matiza. Es decir, que esto va a quedar de esta manera. Y todo esto se nos transformó. Todo eso que tenemos acá se nos va a transformar en el número. Decía, el de la izquierda nos da el símbolo, el del centro nos da el número y el final nos va a dar la notación científica. Una de las tantas notaciones científicas que existen. Y aquí tenemos que tener claro, realmente nosotros no podemos restarle a un número binario un número decimal. Entonces, si nos dan el número ya nos dan el número como tal
en binario, ¿qué vamos a hacer? Nosotros conocemos cuál es el exponente, después del bit signo, los siguientes 8 números. Lo invertimos, pasamos una conversión de binario a decimales. En este caso sabemos que nos va a dar 144. 144 menos 127 nos va a dar 17. Y la fórmula ya está hecha. Ya se aplicó, y se hizo la inversa de esta operación. Si nosotros subimos arriba, tenemos exactamente el mismo número. Claro, yo aquí les puse positivo para no hacer el trabajo más grande. Pero es un número positivo, es el 1, 1. Ahí se va dando el proceso. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, claro. Ya hay el error. Yo sumé mal. Ya hay el error. Vamos a regresarnos un momento a ver una situación. Yo me comí uno acá. Decir que me comí uno acá y otro uno acá. Ahí está. Me comí dos unos. Con razón me está dando diferente. Ahora sí. ¿Vieron por qué el cuidado? Aquí está el número. Por aquí yo lo tomé mal. Por eso lo pasé mal. Y me está dando mal el resultado. Ahora sí. Ya lo arreglamos. Ya sea que lo dejo aquí en la coma, de esta manera, que me va a dar esta figura. Y esta figura de acá. Van a ser iguales. Me dice que es positivo y regresé de nuevo a la notación de 2 elevado a la 17. Ahora sí, ahí tenemos ya el procedimiento como tal. Ese es el camino inverso que tenemos con la coma flotante. Pues, muy importante trabajar a la hora de trabajar con coma flotante, igual que con código Gray o igual con conversiones, tenemos dos caminos, tenemos el de ida y el de regreso. Lo que nosotros tenemos que hacer es acoplarnos y entender cómo funciona para llegar al camino correcto. Por eso les hablaba siempre de que nosotros, cuando comencemos a trabajar como informáticos, los que quieren también, muchos que quieren trabajar con programación, tenemos que tener un pensamiento flexible. Si ustedes vieron, yo llegué aquí y llegué con un número diferente. Yo regresé y revisé esta mantiza y vi la diferencia. No se preocupen si en una coma flotante ustedes están practicando y no les sale a la primera. A veces no salen a la primera. Entonces, regresémonos en el camino. Vamos a regresarnos en el camino para ver dónde está el error. Y no precisamente, digamos, enfrascarnos es que no me da con esta. No me da porque voy por este camino, ¿no? Cambiemos un poquito el ritmo, o el rumbo, perdón, para llegar a la coma flotante. Ahora, también les había hablado de la suma ABCD. Les comentaba la vez pasada que hay códigos que no son aritméticos y códigos que son aritméticos. Hace poquito lo repasamos con el código Gray. El código Gray es un código no aritmético, porque como su bit cambia un bit a la vez, los números cambian un bit a la vez, no se le puede dar ese peso que se necesita. Pero suma BCD, habíamos hablado que es un bit por cada número. Perdón, son 4 bits por un número. Perdón chicos, no sé por qué han atravesado hoy con los números.
como es un número para 4 bits, 4 bits para un número, sí conserva ese peso del sistema numérico binario, pero tiene ciertas reglas. En el caso del BCD, de la suma BCD, una suma BCD no es, como es una representación de 4 bits por un número, no es una suma como la que estamos acostumbrados en el sistema binario, que agarramos 24 y 53. ¿Por qué? Porque estoy trabajando por números separados. Aquí estoy separando. Veámoslo de esta manera en el sistema decimal. Unidades, decenas y centenas. Aquí estoy separando unidades, decenas y centenas con la suma de BCD. Entonces, una unidad, lo máximo que va a llegar hasta 9. Ustedes pueden contar de 0 al 9 sin pasarse a las decenas. Ustedes pueden pasarse, si quieren contar con las decenas, bueno, del 1, del 10 al 99, sin pasarse al 100. Pero son 100 números. Entonces, esa regla es muy importante en la suma de código SD. Porque eso me quiere decir que cuando yo sumo un número, es decir, 4 bits a otros 4 bits, el número que a mí me tiene que dar tiene que ser menor o igual a 9. No puedo pasarme, si yo sumo, por ejemplo, 7 más 4, el número se me va a pasar hasta el 11. No puedo representar 11 con 4 bits. No es que no pueda representar 11 con 4 bits, perdón, sino que por reglas de la suma en código SD me estoy pasando de la cantidad de números. O sea, si puedo sumar del 0 al 9, me pasé y toqué el siguiente número que maneja las decenas. Entonces, si quiero representar esos 4 bits, tengo que representar esos 4 bits como un 11. Y ya genera un conflicto a la hora de ver ese número desde el código SD o desde el código binario hacia base 10. Por eso hay una regla muy importante, que cuando sumo 4 bits y 4 bits en el BCD, el resultado tiene que ser menor o igual a 9. Pero como nos puede dar un número mayor a 9, entonces cuando tengamos ese resultado mayor a 9, nosotros le vamos a sumar 6. Lo que sí puede sumarle 0, 1, 1, 0 en binario. Si existe ese número, ese 11, por ejemplo, que fue el número que tuvimos con la suma que hice, a ese número 11 del binario, voy a regresarme. Si ustedes ven, el 11 en binario es 1, 0, 1, 1, lo puedo representar con 4 bits, pero se sale la norma. Entonces le va a sumar el 0, 1, 1, 0. Eso es lo que nos dice. Para que se reajuste. ¿Y qué pasa cuando se reajusta? El siguiente número en la suma va a entrar en las decenas. Y el número que sigue se va a ajustar. Por eso nosotros pasamos de 0, podemos representar el 9 y el 10 sin ningún problema. Pero el 9 tiene 4 bits y el 10 tiene 8 bits a nivel de suma del SD. Eso es lo que sucede. Vamos a hacerlo de una forma más práctica. Ok. Si nosotros sumamos 162 más 45, ustedes pueden tomar una calculadora y lo pueden hacer sin ningún problema. El resultado va a ser 207. La suma BCD tiene que llegar a este mismo resultado. Sí o sí tiene que llegar a 207. Aunque estemos separando bits, no bits, sino números por bit, entre bits. Por ejemplo, el número 2 es 0, 1, 0, 0.
El número 6, bueno, ya lo comenté anteriormente, 0, 1, 1, 0. Y el 100 es 1, 0, 0, 0. 4 bits por cada número. El 5 en binario es 0, 1, 0, 1. Y el 45, perdón, el 4, como estoy viendo 45, les di 45, pero el 4 es 0, 1, 0, 0. Esa suma que tenemos ahí tiene que llevarnos al 207 en una suma normal de binarios. 0 más 1 es 1, 0 más 1 es 1, 0 más 1 es 1 y 0 más 0 es 0. Una suma normal. De hecho, incluso podemos estar seguros, el 0, 1, 1, 0 es el 7. Cuando nosotros seguimos hacia adelante, tenemos 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 0, llevo 1, 1 más 1. Voy a hacer esto un poco, ajustar esto un poco mejor. Esto para acá. Será diferente. Voy a reducir el tamaño de toda la tabla. 0 más 1 es 1. Okay. Segunda parte. Desde aquí 1 más 0 es 1. Y aquí no hay nada más que sumar, entonces lo hacemos descender. Ahora, si nosotros traducimos ese número que está ahí en grande, 0, 0, 0, 1 es 1. 1, 0, 1, 0, que es el que nos presenta el problema ahora. 1, 0, 1, 0 es 1, 0, 1, 0 es 10. Y 0, 1, 1 es 7. Dar esto de una forma diferente. Es decir, que este número, si traducimos este número que está acá, como hicimos por los números de arriba, que es un número con 4 bits, en lugar que nos dé 207, nos está dando 1107. Porque recuerden, son 4 bits por un número. Entonces tenemos 7, 10 y 1. No se cumple esa regla. Si nosotros traducimos eso en la suma ABC, como hicimos acá, 162 más 45 no nos da 1107. Con un color diferente. Les decía, cuando un número nos da, y aquí eso les explica la regla que les comenté anteriormente, perdonen, de que si un número nos da más grande o es mayor a 9, le vamos a hacer una suma de 6. Aquí todo está bien, lo vamos a hacer descender igual y vamos a trabajar con ese número. De aquí hay otro detalle muy importante, y es que si este número tengo que sumarle 6, solo a este número, no puedo bajar este otro, porque puede ser que cuando haga la suma que hay aquí continúa acá y cambie este valor. Entonces vamos a hacer lo siguiente: 0, 1, 1, 0
1, 0, 1, 0. Lo que hice fue tomar este número y hacer una operación aquí abajo. Y voy a tomar este número también por si continúa la operación. Es más, vamos a hacer otra cosa adicional para que quede un poco mejor y se entienda un poco mejor. Si tomamos esto así, este número está bien, no rompe la regla, este es el que rompe la regla y este es el que sigue después. Y vamos a hacer una suma. Vamos a sumarle este 6 que yo adicioné acá. 0 más 0, 0. 1 más 1 es 0. Llevo 1. 1 más 0 es 1. Ok, vamos a reajustar acá para que se nos vea bien. Tabla no le dice que se ajustara al contenido. 1 más 1 es 0. Llevo 1. 1 más 1 es 0. Llevo 1. Y 0 más 0 es 0. 1 más 1. Vean que dice esta suma. 1 más 1 es 0. Llevo 1. Se pasó al siguiente número. Por eso fue que inicialmente yo bajé los dos números. Porque sabía que el que le sigue hacia la izquierda puede haberse afectado. 1 más 1 es 0. Llevo 1. 1 más 0 es 1. Y lo demás queda igual. Ahora sí, si nosotros traducimos ese número, sería 207. Si ustedes pueden ir a buscar una tabla, van a ver que 0010 es 2, 000 es 0 y 011 es 7. Ahora sí, cuando le aplicamos esta suma adicional del 6, sí nos cumple los términos. Ahora sí se volvió el número que nosotros necesitábamos. Entonces, ahí sí podemos decir que 162 más 45 es 207. Cuando aplicamos la regla de que no puede haber un número mayor a 9, se nos vuelve a ajustar al 207, aunque inicialmente nos está dando 1107. Esa es la dinámica que tiene con respecto a la suma ABCD. Realmente es la misma tónica de la suma binaria que venimos viendo. No tiene un añadido o algo más allá de ese 6 que se le suma si es mayor si es mayor a 9. Si el 9 hubiera estado aquí, si el 10 hubiera estado aquí, perdón, se suma aquí y se verifica que la suma llega hasta no puede ser más. Si hubiera estado al final, el más a la izquierda, el número, entonces se hubieran bajado los demás y se hubiera hecho la operación con esto. Y la operación hasta que ya no dé más, hasta que ya no se pueda sumar más. Eso es lo que sucede con esta mecánica, pero es muy similar a la suma. Es la misma acción de la suma binaria, simplemente que con 4 bits a la vez. Pregunta, no sé si hasta aquí han entendido estos procedimientos. El de la suma ABCD, el de la coma flotante, el de las conversiones con decimales y el código Gray. Esos 4 elementos. Porque ya solamente nos queda un elemento más, que es el código Hamming. Pero quisiera saber si hasta aquí han logrado entender cómo funcionan estos elementos. O por lo contrario, si tienen una duda, algo que no les quedó claro, no hay problema, me regreso. Por eso no hay ningún problema. Ok, supongo que no hay dudas. Ahora sí vamos a ver el último tema con el que vamos a cerrar sistema de numeración.
que es código Hamming. Código Hamming. El código Hamming es igual, es un código de detección de errores. En el caso de el código Hamming, tenemos dos elementos, los bits de datos y los bits de paridad. Los bits de datos hacen referencia a la cantidad de números que tiene el número original que nos dieron, o la palabra que nos dieron. Eso quiere decir que ese código tiene 11 bits y que esos bits 7 son los, perdón, que no lo expliqué bien, ahí me confundí un poco. Si nos dan un código Hamming, nos dice que eso es de 11,7, quiere decir que son 11 datos y de esos 11 datos 7 son bits. Son bits datos, son bits del número original. Es que vamos a ver, una forma de explicar lo que lo estoy haciendo un poco, siento que lo estoy haciendo muy confundido. Si nos dan el 001 y nos dicen que es 11,7, quiere decir que tiene 11 dígitos, 7 de ellos son del original, 4 de ellos son de paridad. Eso es lo que nos quiere decir ese número, el 11,7 o 10,01, perdón, coma, que colocado flotante, 101111. Esa es la traducción que podemos hablar cuando nos dan un código Hamming. Lo usual es que nos pidan llegar al código Hamming. Lo que es el código Hamming, principalmente ya con 7 números, con 7 originales, podemos llegar a muchos números. Lo más usual es que nos den un número de 7 o 8. Eso son más hablando de 4 paridades, de un P1, P2, P3 y P4. Entonces, tenemos este cuadro que ustedes ven ahí, es un cuadro predeterminado que se creó. Y código Hamming trata de saber la cantidad de números unos. Recuerdan que hablábamos del bit de paridad anteriormente, la semana pasada, que decíamos, este número necesita un 0 o un 1 de paridad si tenía la cantidad de números 1. Si el número que nos daba era 0, 1, 1, 1 y no sé, tenía 3 unos, nosotros decíamos, es que tiene un problema y necesita adicionalmente un 1 de paridad. Pero si tenían 1, 1, 0, 0, tenían dos números y tenía ocupado un bit de paridad 0. Es esa mecánica, simplemente que ahora está un poco más extendida. Eso es lo que nos lleva a crear este cuadro. Los P1, los P's en general, están en los múltiplos de 2, por eso van a ver que están P1, P2, P3 está en la cuarta posición, P4 está en otra posición, P tiene esa colocación en la paridad. Ahora, la mecánica es, para generar ese cuadro que ustedes ven un tanto confuso, es, si estoy sacando la paridad 1, voy a hacer descender a los cuadros de la paridad 1 los números del original, donde la representación del número, ay, que enredo lo hice, perdón chicos, no, eso mejor lo vamos a ver sobre la práctica, es mucho más sencillo verlo sobre la práctica. Nos dan el 11011010. Estamos hablando de 7 bits de datos. Es decir, si tengo 7 números o 7 datos, 7 T's, ustedes ven de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 y de 7, son los números donde vamos a colocar los números del dato original. Y tenemos P1, P2, P3 y P4 que están vacíos. Es donde nosotros vamos a colocar el bit de paridad de esa línea. Y todo eso junto nos va a dar el código Hamming, ya con sus números de paridad. Okay. La mecánica es esta, vamos a iniciar con P1.
P1, aquí lo tiene representado, ustedes ven que es un 0, 0, 0, 1. Después 2, 3, 4, 5, 6 y así van siguiendo los números. ¿Qué pasa? Que voy a buscar los números. Vamos a ver. Si la paridad 1 es un 0, 0, 0, 1, 3 ceros y un 1, voy a buscar en los bit datos los números que inicien o que tengan ese 1 en esa posición. Entonces, si voy al dato 1, tengo un 0, 0, 1, 1. Entonces, aquí tengo este número acá. Si voy al dato 2, pasa parecido, 0, 1, 1, 0, perdón, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tengo ese dato aquí. Aquí ya no se cumple. Aquí sí se cumple. Si voy al dato 5 también se cumple, que hay un 1 ahí. En el dato 6 no, pero en el dato 7 sí. Ok, les dije, voy a hacer descender a la paridad 1 los números del original. Es decir, si este es el original y aquí en el D1 tengo ese 1, hago descender el 1. Si aquí en dato 2 tengo el 1 en esa posición, hago descender el 1 del original. Voy al dato 4, pasa igual, está en esa posición, hago descender el 1. El D5 es donde yo quiero que ustedes tengan mucho cuidado. Yo tengo un 1, 0, 0, 1. El bit signo en esa posición es un 0. Al que voy a hacer descender es al 0. No este 1, es el 0 del original. Igual aquí ustedes ven es 1, 0, 1, 1. Pero el número original es un 0. Hago descender un 0. Ahora, necesito saber cuál es el bit de mi paridad. Bueno, ¿cuántos números unos tengo? Tengo únicamente 3. Ese bit de paridad va a ser 1. Esa es la mecánica que tiene este proceso. Durante cada una de las paridades se va a ejecutar exactamente lo mismo. Vamos a ir haciendo con la paridad 2. La paridad 2, si la buscamos aquí en las columnas, dice que tiene el 1 en esta posición. Dato 1 lo tiene, dato 2 no, dato 3 sí lo tiene, dato 4, aquí estás, también lo tiene, dato 5 no lo tiene, dato 6 sí, y dato 7 también. Entonces, si vamos a trabajar con la paridad 2, hacemos descender a este 1, este 0, este 1, este 1 y este 0. Vean algo interesante, y es que no importa si no aparece, por ejemplo, en el dato 3, hicimos descender el 0 en la paridad 2, pero no en la paridad 1. No importa que no esté en otra paridad, se va a hacer descender en las paridades que le corresponden. Así no importa si puede ser que algún número desaparezca y le aparezca únicamente en la posición, no sé, en una posición solo descienda en la tercera paridad o les desciende en la segunda paridad, como el caso, bueno, ahorita vamos a ver un caso aquí de esas características. Vamos con paridad 3. Si nosotros, bueno, si contamos la paridad 2, lo que hay en la fila de paridad 2 tenemos 1, 2, 3. 3 paridades. Necesita 3 unos, necesita un 1 más. Vamos con la paridad 3. La paridad 3 en tercera posición. Lo tenemos aquí. Lo tenemos acá. Lo tenemos acá. Y nada más. Son los únicos lugares donde ubicamos P3. Quiere decir que hacemos descender este 1, este 0
y este 1. ¿Qué tenemos ahí? Dos 1 y un 0. Paridad 3, 0. Así vamos dándole esa capacidad de funcionar al código Hamming. Vamos con paridad 4. Voy a marcarla en verde una vez para que no se me olvide. Vamos con paridad 4. Paridad 4 nos dice el 1 en esta posición. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos también. Y aquí lo tenemos. Así que hacemos descender a la fila de la paridad 4. 0, 1, 0. Tenemos un único número 1. Así que este número va a ser un 1. Vamos a cambiar de color para que se resalte un poco mejor. Ahora sí, para que combinen mejor con la posición de la paridad. Ahora, ya tenemos nuestros bits de paridad, que es lo que estábamos buscando para hacer esto. Ahora, ¿cómo la muestro? Hago descender todos los números sin ningún problema. Ahí, perdón. Ahora sí. Listo. Ahí está el código Hamming. Ahí está la representación con los bits de paridad. Este número que tenemos acá contiene los bits de paridad y contiene el dato original. Si ustedes cuentan, aquí lo estoy contando para que ustedes lo vayan viendo. Este dato tiene 7 bits de dato o 7 bits originales y 4 bits de paridad, haciendo que el número sea un 11-7. 11 totales, 7 de datos. Por eso les hablaba de esa comparación acá. Ese es el código Hamming. Es lo más usual que nos pidan a nosotros, es pasar a código Hamming. Pero también sucede lo siguiente. Y es que a veces nos van a pedir que busquemos la cantidad de paridades necesarias. Eventualmente yo ya les di un tip para saberlo. Pero existe una forma. 2 elevado a la p es, perdón, mayor o igual a m más p más 1. Donde p es el número de bits de paridad y m el número de bits de datos. Entonces, si nosotros aplicamos eso, hacemos una sustitución de los datos que nos dan, podemos llegar a conocer la cantidad de bits de paridad que tenemos. Porque las posiciones de los bits de paridad se colocan en lugares de potencias de 2. 1, 2, 4, 8, 16, etc. Véanlo de esta manera. Vamos a usar este mismo ejemplo para llegar a esa solución. Voy a llevar nuestra fórmula para acá. Aquí, como ya tenemos el número, sabemos la cantidad de bits. Son 7 bits de dato. 7 bits que son M. Lo que nosotros no conocemos es P. ¿Qué hacemos? Podemos hacer una sustitución sin ningún problema. De la siguiente manera. Si sabemos quién es M, M7. Lo que no sabemos, quién es P. Ustedes o yo podemos decir que P sea 2. No, es más que sea 3. Y resuelvan esa operación. 2 elevado a la 3 va a ser 8.
Y 8 tiene que ser mayor a la suma de 7 más 3 más 1, que es 11. Nunca va a suceder. No se cumple la regla. Si lo hacemos con 2, ya nos hubiera dado mal. Pero ¿qué pasa si lo usamos con el 4? Que ya sabemos que son 4 porque lo vimos con la tabla aquí abajo. Si lo usamos con el 4 y le decimos que sea 4, este fue con 3, vamos a marcarlo en rojo para que sepamos que fue con 3, con una paridad de 3, y aquí lo vamos a hacer con una paridad de 4. Entonces, ¿qué pasa? 2 a la 4 tiene que ser mayor o igual a la suma de 7 más 4 más 11. 2 a la 4 es 16. Y tiene que ser mayor o igual a ese resultado. 7 más 4 más 1. 7 más 4 más 1 es 12. 16 es mayor que 12. Sí. Esa es la cantidad mínima de bits, de paridades que necesitamos. No pueden haber menos de 4 bits. Pueden haber más bits. Si lo hacemos con 5 o con otro número, no sé, posiblemente nos va a dar, pero no pueden ser menos de 4 bits de paridad. Así nosotros nos damos cuenta, antes de hacer la tabla, cuántos bits de paridad necesitamos. Es una forma muy... De hecho, creo que un par de veces he leído que les preguntan cuánto es la cantidad mínima de paridades para este número. 4. Y eso es código Hamming. Eso es la esencia de código Hamming, o por general lo que nosotros vemos de código Hamming. Ahora, les pregunto, ¿tienen alguna duda adicional de lo que estuvo antes o esto de código Hamming? Algo que no entendieran sobre cómo funciona, cómo se da, cómo se trabaja, cómo llegué al resultado. Tal vez no les quedó bien la forma en que llegué a ese 16 o la tabla. Con mucho gusto, chicos. Ya sea que lo Si hablen. puedo volver a explicar un toquecillo del código Hamming, es que ahí sí perdí un toquecillo. Ok, Por... ¿en qué parte? ¿En la tabla o en la búsqueda de la paridad mínima? En la búsqueda de la paridad. En esa parte de acá. Ok. Sucede lo siguiente. Vamos a verlo de una forma diferente. Vamos a bajar esto para acá para que no estorbe. Nosotros tenemos esta fórmula como tal. Esa es la fórmula que nosotros usamos para saber la cantidad de paridades que necesitamos, la mínima cantidad de paridades que nosotros necesitamos. Donde P son las paridades y M son las cantidades de bits. En este caso nosotros usamos este mismo número de acá, el que usamos con la tabla. Ese número sabemos que tiene 7 bits de datos. Es decir, que nuestra P es 7. Perdón, nuestra M. Siempre me confunden M y P. Nuestro bit de paridad, nuestro bit de datos es M. Nosotros sabemos que estos son 7 dígitos del número. Quiere decir que M es 7, pero no sabemos cuál es P. Hacemos una sustitución normal. Le damos el valor de 3 a P. Resolvemos resolvemos esta parte. Si se cumple que el de la izquierda sea mayor o sea igual a lo de la derecha, si es mayor o es igual, quiere decir que eso
S3 es la cantidad de paridades que necesito de los P. Ahora que tenemos un P1, un segundo P, un tercer P, de estos P de acá. Ah, ok, entonces P se sustituye por... Ah, ya. Son paridades. Ya, ya, sí, sí, sí. Se va sustituyendo por cada una de las variedades, digamos, como que el recuadro de abajo. Ok. Son esas P son. Aquí lo estamos buscando sin hacer la tabla. Pero ya con una tabla con 7 dígitos ya sabemos más o menos que son 4 paridades. Ok, se puede hacer de las dos formas, digamos. No hay ningún problema porque se llega a la misma conclusión. Es que depende, porque si te están pidiendo en este caso la cantidad de bits de paridad mínimos, te funciona hacerlo de esta Mm, manera. ok, ok. Pero si te piden el código, ¿cuál es el código? Necesitas hacer el cuadro. Porque aquí te dice cuál es el código. Uno es para buscar la cantidad de paridades y el otro es para conocer cuál es el código o la representación en código Hamming. Ok, ok. Lo usual sería que primero buscáramos la cantidad de paridades y luego hiciéramos el cuadro. Pero por lo general yo tengo este cuadro ya montado. Y ya con eso se van ayudando un poquito para saber cuántas paridades necesitan cuando dan un número de 8, por ejemplo. Que no hay, son Ok, 4 paridades igual, ok, por allá, profe, por allá. ¿no? Con mucho gusto. Eso es lo que sucede con esto, de las paridades y de código Hamming. Como digo, lo usual es que yo hubiera hecho esto primero y luego hiciera el código el cuadro. Pero es una forma también de echarles una mano, de que ustedes sepan cómo hacerlo. Ya eso si les piden, por ejemplo, cuál es la cantidad mínima. Bueno, chicos, no sé, otra duda. Para completar lo que le hablaba con el compañero. Entonces, alguien pregunta o escribe en el chat. Aquí nos dicen que fueron 4 paridades para ese número. Entonces, aquí están esas paridades. Bueno, no sé si puedo hacer una pregunta, digamos, con respecto a lo que es una pregunta del proyecto que sí, digamos, yo leyendo, sí no entendí muy bien. No, compañero, voy a decir con la parte de los proyectos sí no puedo entrarle yo. Me jalan las orejas. Ah. Entonces, como para la definición de a qué se refiere, digamos, lo que es paridad impar. De hecho, Sí. bit de paridad, los bits de paridad par, ya lo vimos. Ok, Revisaste ok, la, entonces la, paridad. la, la sesión del mes pasado, perdón, del mes pasado, de la semana pasada. Hay una Ah, pista. es que yo en la sesión pasada no estuve, pero Échale hay un ojo, profe. échale. No te puedo Ok, decir va a porque revisar, profe. es parte del proyecto. Entonces no puedo meter mucho la mano por ahí. Ese es terreno de tutores, por así decirlo. Pero ahí vas a ver una parte y ahí te va a aclarar esa parte de paridad. Creo que fue de unas cosillas que vimos. Es súper rápido, de hecho. Pues sí, no. Ahí sí no. Sorry, compañero. No sé. Otra duda, por otro lado. Sé, compañeros. ¿Alguien más? Si no hay dudas, pues, les agradezco muchísimo. Como dije anteriormente, con esto cerramos lo que es esta parte de sistema de numeración. Si ocupan ver más del sistema de numeración, ver más prácticas, chicos, pónganme en un correo por plataforma y con mucho gusto saco más ejemplos. La semana que viene vamos con tema 5. Tema 5 lo vemos en una sola sesión y nos quedaría sesión 8. Esa sesión 8 sería sesión 9 y 10 para hacer toda la práctica que ustedes necesiten de los temas que ustedes necesiten. Entonces, vayan listando qué puntos específicos necesitan que le echemos una mano, ya sea numeración, ecuaciones de congruencia, logaritmos, y vamos a tener esas 2 sesiones solo para prácticas y solo para consultas de los temas.
para que ustedes se apoyen. Entonces, les agradezco mucho que se hayan unido en esta sesión. Los espero la semana que viene, siempre a esta misma hora. Los que vayan a ver la grabación, espero que también les funcione estos temas, que logren comprenderlos y los puedan aplicar muy bien. Y como les dije, cualquier consulta, me escriben a plataforma y con mucho gusto. No voy a responderles porque sería mentira si les digo que les voy a responder sobre el correo, pero sí los tomo como referencia para la siguiente sesión y puede ayudarles, no solo ayudar a una persona, sino que nos podemos ayudar entre todos con una explicación, porque puede ser que otra persona tenga la misma duda, pero tenga pena. Entonces, para que tengan eso claro, chicos, les agradezco mucho y espero que tengan un buen fin de semana. Brian,